Sección 6. El aspecto académico. Ya hemos visto en las secciones anteriores las tres áreas fundamentales, la espiritual, la vocación y lo académico. Y habíamos ya analizado por sección la parte espiritual, luego en la siguiente sección la parte de la vocación, y ahorita en esta sección vamos a ver el aspecto académico. Habíamos visto también en las secciones anteriores que cada hijo es un diseño educativo particular único, que se deriva precisamente del plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, que es precisamente pues la procreación, la educación de los hijos, todo esto en el amor, en la misión familiar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de aquí se deriva para cada familia en particular una misión, es decir, no todas las familias tienen, por así decir, la misma misión o el mismo camino, aunque todas compartimos de manera general esta visión de Dios de la familia, ¿no? La procreación, la educación de los hijos, pero bueno, hay familias distintas en cultura, en lugares donde nacen, en idioma, en fin, ¿no? Y Dios puede pedir a una familia una cierta misión y a otra familia otra, y de ahí también se derivan las misiones particulares de cada hijo en particular, precisamente. Entonces, no puede haber una educación igual, ¿no? Un programa de estudios igual, incluso ni para cada familia, ni para cada hijo en particular. O sea, hay un aspecto, digamos, general, ¿no? Universal, que es lo que hemos visto. Cada familia tendría que atender el aspecto espiritual, el aspecto vocacional y el aspecto académico. Pero ya cómo se va aterrizando, pues tiene que ser de acuerdo a lo que Dios pide a cada familia según su voluntad. Entonces todo esto pues lleva obviamente a personalizar precisamente también incluso la parte académica. Y entender que la parte académica, que también se le podría llamar cultura general, ¿verdad? Porque en el fondo es una cultura, estamos cultivando el interior de los hijos, es un apoyo precisamente para los otros aspectos, ¿no? Tanto el vocacional como el espiritual. O sea, los seres humanos pues requieren para desarrollarse, ya sea si van a ser médicos, si es la vocación de un hijo, va a ser ingeniero, etcétera, pues obviamente requiere leer, escribir, sumar, restar, saber matemáticas, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, la parte cultural apoya estos dos aspectos, ¿no? Culminando, obviamente, en esta relación espiritual con Dios. Y lo más importante, por lo tanto, no son los programas académicos y certificaciones, ¿verdad? Que de todos modos, obviamente, se requieren, ¿no? Pueden ser necesarios y no quiere decir que no se consigan, pero no es necesariamente la parte más importante. Aquí, obviamente, según el lugar, según el país, etcétera, pues puede haber diferentes opciones de certificación de estudios, ¿no? Sobre todo los estudios básicos, primarios, secundaria, etcétera, ¿no? Antes de lo que podríamos decir los estudios universitarios, la mayoría de los países actualmente tienen diversas ofertas, ¿verdad? Algunas muy sencillas, accesibles, hay estudios en línea, estudios abiertos, donde los hijos pueden sacar, pues, digamos, las certificaciones, ¿no? De los estudios básicos, primarios, etcétera, ¿no? Que pueden tener diferentes nombres según el país, ¿verdad? Y puede haber diferentes opciones, ¿verdad? En términos generales, ¿no? Pudiera haber algún país donde es más complicado, pero en términos generales puede ser así. También puede haber certificaciones en otros países, ¿no? O sea, en línea, uno puede estar en un país y obtener ciertos certificados en línea en otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este no es, digamos, el aspecto central de la educación en casa. Acuérdense que la educación en casa no es solamente el aspecto académico, sino ya hemos visto que hay aspectos todavía más importantes a los que hay que dirigirse, y el aspecto académico, como estamos viendo, es solamente una ayuda, ¿no? Un apoyo a los demás aspectos educativos importantes, como es el espiritual y el vocacional. El principal objetivo de la educación, ¿verdad? Y en este caso lo que proporciona la educación natural, que es la educación en casa, es el amor. Y creo que es un aspecto que cuesta, ¿no? Entender. Al conocer muchas familias, ¿no? que educan educación en casa, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta pues que esto como que cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Nosotros en lo personal pues hemos tratado de educar así, ¿no? Precisamente en este amor, y ha dado muy buenos resultados. Y es el aspecto central que cuesta a veces entenderlo, quizá porque estamos pues todavía muy enfocados al aspecto escolarizado.
Entonces, lo importante es que los hijos desarrollen el amor en sus vidas. Esa es la asignatura, la materia más importante que hay que pasar, ¿no? Digamos que tanto en este mundo como en el otro, ¿verdad? Es de alguna forma la asignatura con la cual pasamos a la vida eterna, que es realmente nuestra meta definitiva. Y aquí pues estamos de paso. Entonces, por lo mismo, las experiencias educativas tienen que ser en el amor y para el amor. Todo enfocado a amar a Dios y al prójimo de acuerdo a la voluntad divina. Por lo tanto, las actividades académicas en el hogar, como las clases particulares, tienen que derivarse del aspecto espiritual y vocacional de la familia, de lo que Dios nos pide y de cada hijo en particular. O sea, no se trata de diseñar un sistema educativo en uno de nuestros hijos porque lo hace así otra familia que conocemos de educación en casa, ¿no? O voy a meter a mis hijos en clases particulares porque pues no sé cómo llenar el tiempo o porque mi amiga que también está haciendo educación en casa los está llevando. Entonces, esto no es entender lo que es la educación en casa, ¿no? Tanto el plan académico de cada hijo en particular como sus clases particulares tienen que derivarse de su misión, de su forma de ser, de lo que Dios le pide. Tiene que estar de alguna forma justificado, ¿no? Porque si no podemos estar distrayéndonos, perdiendo el tiempo y no haciendo lo que es realmente la educación en casa, ¿no? Que es una educación personalizada de acuerdo a la misión y vocación que Dios le ha dado a cada hijo en particular. Entonces, vamos ahorita a enfocarnos en este aspecto para entender bien este asunto que hemos visto que a veces cuesta trabajo entender, ¿no? El amor es esencial, hemos sido diseñados, hechos para el amor. ¿Por quién? Por Dios, que es amor precisamente. Y esto nos lleva a nuestra realización y felicidad. Realmente no hay otro camino a la felicidad más que entender y vivir este amor que nos viene de nuestro Dios para, de alguna forma, devolvérselo a Él y transmitirlo a nuestros hermanos, de acuerdo a la misión particular para la cual hemos sido creados por Él. Entonces, el sistema académico tradicional ha acentuado los métodos, eso no nos cabe duda. Y podemos también traer de este sistema escolarizado, los papás que queremos hacer educación en casa, pues esta metoditis, ¿no? Que a veces está muy acentuada, ¿no? Y el amor, ¿dónde está? Que es la parte importante. ¿Y de qué han servido todos estos métodos y el sistema escolar si tenemos un mundo que se está cayendo en pedazos con cantidad de problemas y donde precisamente el egoísmo tiene el aspecto central, donde nos estamos de alguna forma destruyendo unos a otros, ¿no? Entonces no son los métodos los que pueden realmente sacar adelante al ser humano, que no quiere decir que estén mal los métodos, ¿no? O sea, el método tiene su importancia, pero no es lo más importante. Lo más importante es esto, que es lo que se quiere transmitir y que comento que muchos papás que a lo mejor queremos hacer educación en casa nos puede como costar trabajo entender. ¿Sí? Ya hemos visto que la familia es un diseño de amor por Dios y todo lo que transmite tiene que ser a través del amor. Y claro, eso también requiere que papá y mamá estén sanos, como ya lo hemos visto en otras secciones, para que puedan llenarse de este amor y transmitirlo de manera sana y adecuada a los hijos, ¿no? Entonces lo que se les enseña a los hijos, sea dibujar, sea las vocales, sea leer, sea sumar, restar, etcétera, lo que sea, pues tiene que transmitirse en el amor. Es decir, el conocimiento que le damos a los hijos tiene que ir como transportado en este amor. Esta es la esencia del aspecto académico de la educación en casa. Si no se entiende esto, pues los hijos pueden estar en nuestra casa y quizás haciendo muchas otras cosas o saliendo a otras clases particulares, pero no se está haciendo educación en casa, se está de alguna forma haciendo otra escuelita, porque en la escuela pues se transmiten los conocimientos tal cual, ¿no? Y ya depende de la maestra, se lo hace con cariño o no, con amor o no, pero bueno, nadie puede amar a nuestros hijos como nosotros, ¿no? Entonces se corre el riesgo de pensar que estamos haciendo educación en casa, pero estamos prácticamente replicando el sistema escolar en la casa, ¿verdad? Si no se entiende este aspecto, ¿sí? O sea, la riqueza, la grandeza de la educación en casa es transmitir cualquier conocimiento que sea en los hijos en este amor de los padres. Entonces el hijo recibe, ¿no?, este conocimiento en el amor, debemos decir, para que lo pueda digerir humana y espiritualmente de manera adecuada, ¿no? Y tenga un aspecto positivo hacia este conocimiento y entienda que la vida es esto, que la vida es amor, ¿verdad? Que es realmente lo que puede cambiar este mundo que está cayendo a pedazos precisamente por la falta de amor y caemos en una neurosis espantosa. Entonces, este asunto de transmitir los conocimientos en amor a través de los padres es un aspecto muy superior a cualquier método y técnica,
aunque obviamente los métodos y técnicas están bien, ¿no? Pero sin descuidar este aspecto, ¿no? El sistema escolar ha hecho énfasis en los métodos y técnicas y pues no ha servido de mucho. Y luego los hijos acaban odiando hasta lo que aprenden, ¿verdad? En cambio, cuando se transmiten el amor, los hijos pueden amar este conocimiento, el cual los lleva a su realización y felicidad. En cambio, los métodos y técnicas por sí mismos no necesariamente nos realizan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no perdernos en los métodos y técnicas, sino enfocarnos en vivir este amor y transmitir este conocimiento a los hijos a través del amor. Y esto requiere, pues, también tiempo, o sea, pasar tiempo con los hijos para hacer esto. Y esta es la parte esencial del aspecto académico, cultural de la educación en casa. Aquí ya vimos que es un aspecto, luego está también el aspecto vocacional y el aspecto espiritual. Entonces, este amor se da en la convivencia familiar. Por eso es muy fácil perder de vista la brújula de la educación en casa porque podríamos no tener tiempo para hacer esto porque se nos van otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que permitir y cuidar que no se nos robe esta convivencia porque es el aspecto fundamental de la educación en casa, no distraernos con otras cosas. Y esta parte del amor también tiene de alguna forma una demostración también humana, antropológica, psicológica, sociológica, por decirlo de alguna manera, que ahorita vamos a tratar de analizarlo, ¿verdad? En todo este desarrollo del ser humano pues requiere este amor. Podemos poner este ejemplo, ¿no? Nuestros hijos cuando nacen, podemos imaginar que su corazón es como un vaso vacío que tiene precisamente que llenarse del amor y el afecto de los papás. Y también hay que decir que el afecto de la mamá no sustituye el afecto del papá, ni el afecto del papá sustituye el afecto de la mamá. Se requieren los dos afectos, ¿no? Requiere el hijo recibir el cariño tanto de papá como de mamá. Y está demostrado científicamente que es muy importante el contacto, ¿no? Dice aquí el contacto es esencial para un adecuado crecimiento físico, emocional, mental y espiritual. O sea, tenemos que tocar a los hijos, abrazarlos, besarlos, decir que los queremos, pasar tiempo con ellos, etcétera, ¿no? Todo este asunto es muy importante en toda su salud psicológica y emocional que tiene mucho que ver con transmisión, recepción y transmisión del amor y su realización también y felicidad. Y aparte de este contacto y este afecto, pues se requiere una vida familiar, ¿no? Una vida familiar fuerte, ¿no? Con presencia, ¿no? Donde se convive familiarmente, podríamos decir todos los días, hay una relación sana entre los esposos, papá y mamá con cada uno de los hijos, con los hijos grupalmente o de manera particular, en fin, de tal forma que los hijos crecen sintiendo que pertenecen a una familia. Este sentido de pertenencia es muy importante, ¿no? Cuando los hijos no sienten que pertenecen a una familia porque no se da esta convivencia familiar, no se dan estas relaciones sanas de amor, los hijos van a buscar sustitutos, ¿verdad? De familia. Puede ser la tele, puede ser el internet, puede ser los videojuegos, puede ser la pandilla, puede ser la droga, pueden ser otras cosas, ¿no? Porque realmente no se les aportó esta vida familiar y los hijos van a crecer con problemas, ¿no? También los hijos requieren de límites, no quiere decir que les tengamos que dejar hacer todo, ni comprarles todo, ¿no? Porque luego la gente entiende cariño y afecto con esto y nada tiene que ver. Una cosa es la presencia, el tiempo pasado con los hijos, y otra cosa es realmente la administración regular, por así decirlo, sus tendencias, sus pasiones, sus impulsos, sus apetitos, sus egoísmos, ¿no? Para ponerles límites, ¿no? En todo este sentido. Entonces, cuando el vaso se llena bien, porque les damos todo este afecto, cariño, tacto, presencia, tiempo, vida familiar, etcétera, pues el vaso se llena bien y se consigue lo que podemos llamar la salud mental y emocional, que van juntas, ¿no? Entonces ya los hijos crecen con estabilidad, alegría, serenidad, tolerancia a la frustración, etcétera, y pues obviamente consiguen ser personas seguras de sí mismas, conseguir su madurez y ser felices, ¿no? Digamos que este es un aspecto muy importante que ya está muy estudiado psicológica y emocionalmente. Ahora, cuando el vaso no se llena bien, porque no hubo tiempo a lo mejor de darles cariño a los hijos o pensábamos que ignorábamos esta información, muchos papás ignoran esta información, los abuelos, pues los papás de tus papás fueron a lo mejor secos y los papás también podemos ser secos y de alguna manera pues no damos este cariño y luego puede haber problemas, o a lo mejor podemos ser muy cariñosos pero no tenemos tiempo porque estamos en otras cosas quizá no tan importantes, ¿verdad? Y no tenemos tiempo de dar a los hijos esto que realmente es un deber, es un alimento, así como hay que alimentarlos físicamente, tenemos que alimentarlos afectivamente, ¿no? Y se crean precisamente los vacíos
que dan origen a todos los problemas y trastornos psicológicos de la personalidad, emocionales y adictivos, ¿no? Esta es como la madre de estos problemas psicológicos y emocionales, que eso también ya está muy comprobado, demostrado. Ahí está la información para el que la quiera buscar, ¿no? De todo esto, y es donde se forman precisamente estas carencias y vacíos afectivos, que obviamente ya le están robando la felicidad a nuestros hijos y les van a causar muchos problemas en su vida, en mayor o menor grado, pues según dependa qué tanto faltó de recibir este afecto, este cariño o esta vida familiar, y también qué tanto es sensible, ¿no? Cada hijo en particular. Es una combinación de estos dos aspectos. Y precisamente si hiciéramos grandes, estos vacíos luego se convierten en heridas, ¿no? Y estos vacíos que no fueron llenados precisamente del afecto, del amor, del cariño, se llenan desde muy pequeñitos, ¿no? Desde que están muy pequeñitos los hijos, de tres emociones principales que luego dan origen a otras, ¿no? Una es la ira, ¿no? La ira que actúa como un mecanismo de defensa para no seguir siendo lastimados, dañados. Hay muchas personalidades que generan ira, entonces la persona se vuelve explosiva, enojona, resentida, rencorosa o una combinación de todo esto, ¿no? Y esta ira pues se la puede llevar a la tumba si no lo sana. A veces se requerirá ya creciendo, pues tendrá que ir a lo mejor a una terapia o una sanación espiritual o algo por el estilo, porque se generó ira, porque los papás no alimentamos con amor este aspecto, ¿no? Este corazón de los hijos. En otras personalidades también se llena de tristeza, ¿verdad? Que luego va a dar origen en su momento, ya sea en la adolescencia o incluso desde la niñez o posteriormente a, no sé, trastornos depresivos, el sentirse solo, el sentir que algo falta, el sentirse vacío, la angustia, etcétera, ¿no? Entonces mucho de la depresión viene también por esto, ¿verdad? Hay muchos tipos de depresión, pero muchas de ellas vienen por esto. También el miedo, ¿verdad? Que el miedo que da origen a todo tipo de inseguridades, que la inseguridad se puede manifestar de cientos de formas, ¿no? Puede ser desde ser débil, no saber decir no saber poner límites, ser demasiado retraído, tímido, inseguro precisamente, o el caso contrario, ¿no? Que es la otra cara de la moneda, a lo mejor ser controlador, ser prepotente, en fin, ¿no? También esos son síntomas de inseguridad. Y todo lo que eso trae, los celos también es un síntoma de la inseguridad, del miedo, los miedos que también paralizan, en fin, que también te pueden hacer codependiente porque tienes miedo a estar solo, en fin. Todo ese tipo de cosas se generan porque los papás no hacemos bien nuestro deber, ¿no? Y obligación y trabajo, pues, de llenar el corazón de los hijos con el amor, ¿no? Que es tan importante o más que darles de comer al cuerpo físico, que a fin de cuentas es un cuerpo que sabemos que en su momento, pues, acabará siendo polvo, ¿no? Pero lo que tenemos que alimentar es el alma de los hijos. Y estas emociones se combinan y a lo largo de la vida, pues, generan más emociones negativas y más problemas psicológicos y emocionales como los que se presentan aquí. Y obviamente también según la personalidad, hay personalidades que les da más por la ira, más por la tristeza, más por los miedos, a otros se les da más o menos las tres, en fin, eso también varía, pero el fondo es el mismo. Y también estos vacíos es el origen de todos los tipos de adicciones, ¿no? Ya sea alcoholismo, droga, juego, adicción a las redes sociales, adicción a los videojuegos, adicción al trabajo, adicción incluso al deporte, puede haber adicción a lo que sea, ¿no? Siempre y cuando ya es un aspecto exagerado y repetitivo, de todo podemos hacer una adicción, que en el fondo es llenar vacíos, ¿verdad? Que tenemos porque no fueron llenados, principalmente por el amor de papá y de mamá, porque no esperamos que esos vacíos los llene un extraño en nuestros hijos, ¿no? El cajero de un supermercado o no sé, alguien que trabaja en el banco, o sea, obviamente no. Tienen que ser llenados por los papás. Y como dicen aquí, ya los especialistas en todo esto, dice, si se priva a los hijos del afecto, de la atención y de la afirmación de los padres, entonces ellos compensarán esas carencias de distintas maneras: adicciones al trabajo, perfeccionismo, celos, iras, depresiones, resentimientos, relaciones de codependencia, espíritu de rebeldía y adicciones a drogas, sexo, alcohol, juego, etcétera, ¿no? Todo esto pues hace que exista un corazón enfermo, ¿no? Los hijos crecen con un corazón enfermo y ya obviamente todo esto pues les va a llevar a dolores innecesarios, sufrimientos innecesarios, a decisiones malas también, ¿verdad? Porque un corazón enfermo le da por tomar peores decisiones que obviamente un corazón sano. Un corazón sano tiene más claridad o ayuda, ¿no? A la parte mental,
a tomar mejores decisiones. Entonces esta parte es esencial y que tiene mucho que ver con la educación en casa, porque precisamente la educación en casa te permite llenar, ¿no?, el corazón de tus hijos con amor, ¿no?, a través de todas las actividades, ya sea académicas o vocacionales o espirituales. Por eso es la parte esencial. Y los métodos no te llenan esta parte, ¿verdad? Son importantes, hay que considerarlos, pero no es lo más importante. Y un corazón enfermo, pues, se manifiesta en estos problemas emocionales que estamos mencionando. Puede ser depresivo, con angustias, ansiedades, enojones, explosivos, prepotentes, iracundos, rencorosos, etcétera, ¿no? Un corazón enfermo, pues, lleva todo tipo de codependencias, como decimos, pueden ser a sustancias, ¿verdad?, alcohol, droga, etcétera. Puede ser actividades, videojuegos, internet, trabajo, en fin. También puede haber codependencias, no solamente a actividades y sustancias, sino a personas. Hay personas que son codependientes de sus parejas, etcétera, y que aunque sea una relación dañina y enfermiza, no la pueden dejar porque son codependientes, ¿no? Y obviamente son relaciones muy trastornadas, infelices, ¿verdad?, viciosas, enfermas, ¿verdad? También las desconfianzas, frutos de un corazón enfermo, el ser controlador, dominante, ¿no?, querer controlar todo, fruto de un corazón enfermo. Y todo esto, pues, obviamente no va a hacer felices a nuestros hijos. Luego ya después pueden crecer y un corazón enfermo, pues, le va a costar trabajo comunicarse con su pareja, con su familia, porque emocionalmente está mal, ¿verdad? Va a hacer sufrir a los propios hijos. También un corazón enfermo es fruto de infidelidades, de mentiras, de engaños, de que los hijos se lleven mal con papás, con mamás, etcétera, hijos, hijas. Y finalmente, pues, la desunión, separaciones, divorcios del matrimonio, que cada vez aumenta de una manera vertiginosa. Todo este asunto porque estamos con corazones enfermos. Que ya desde antes de casarnos estamos con un corazón enfermo, pues eso es cosa de tiempo y no va a funcionar. A menos, claro está, que sanemos, pero todo esto se podría evitar, ¿no?, si los papás hacemos bien el trabajo. Entonces, un corazón enfermo, ¿no?, un corazón así sufre y hará sufrir a quienes le rodean. Un corazón así confunde amor con egoísmo. Un corazón así confunde amar con el que lo atiendan y lo hagan feliz. Entonces todo eso tenemos que prevenir en los hijos. Y si nosotros como papás notamos que estamos enfermos del corazón, pues hay que buscar sanarnos. Hay que buscar resolver este problema, porque si no la educación en casa no va a funcionar. No funciona. Esto es un tema que hablamos también en la primera sección. Si alguien quiere repasar ahí la información, los videos, etcétera. Entonces, no cometamos el error de descuidar lo más importante, por lo menos, a descuidar precisamente esta riqueza, este tesoro, ¿no?, de la familia, de la educación en casa, del amor, de la convivencia, etcétera, por cosas que no son eso, ¿no?, aunque pudiera parecer, ¿no?, como por ejemplo clases particulares, ¿no? Hemos visto que muchas familias que hacen educación en casa luego acaban metiendo a sus hijos en muchísimas clases particulares que muchas veces no tienen nada que ver con su vocación, con su misión. Entonces, pues solamente transportaron, ¿no?, un sistema escolar a otro, pero realmente no tienen tiempo de dar esta vida de familia y los hijos pueden ya estar sufriendo precisamente y sufren estos problemas psicológicos y emocionales, a pesar de que hay educación en casa, porque no se está dando la educación en casa. Se sustituye a veces por demasiadas clases particulares o que nada tienen que ver, ¿no?, precisamente con la vocación del hijo, y los papás, en vez de dar este cariño, este amor que estamos hablando, pues se la pueden pasar pues llevando y trayendo, se la pueden pasar de choferes o taxistas, como pudiéramos llamar, ¿verdad? O también hay papás que se enfocan tanto en buscar los métodos y el mejor método educativo para enseñar algo específico a los hijos, ya sea un idioma, matemáticas, esto o lo otro, que ya no tienen el tiempo de transmitir este amor o estos conocimientos en el amor, y no se logra la educación en casa, aunque aparentemente están haciendo educación en casa, ¿no? O también hay papás de educación en casa que se meten mucho en este asunto de las redes sociales, a tratar de ver qué hay ahí, pero exageran, o en promover la educación en casa, pero no acaban haciendo educación en casa. No hay tiempo precisamente para esta misión importante de papás de transmitir el conocimiento a través del amor en los hijos, o puede ser cualquier cosa. Todo esto son distracciones que impiden que se logre la educación en casa, el aspecto realmente esencial de la educación. Entonces de aquí se deriva que todo aspecto que tenemos que enseñar, ¿no?, en esta cultura básica, fundamental, ¿no?, en este aspecto académico que apoya la parte espiritual y vocacional, pues enseñarlo en el amor, ¿no?, ya sea leer, escribir, matemáticas, ciencias naturales, música, idiomas, en fin, las disciplinas que se enseñan a los hijos, ¿no?, de manera fundamental, que también aquí pues puede haber algunas variaciones también según la misión familiar, ¿no?,
que Dios le pida a cada familia, pero bueno, por lo menos hay aspectos muy básicos que sí se tienen que tocar, ¿no? En un aspecto, en una cultura general, ¿no? Hay que leer, saber leer y escribir, ¿no? Si no se sabe leer y escribir, pues está muy difícil continuar con lo demás, ¿no? Y también, pues obviamente saber matemáticas, en fin, aspectos básicos de la buena educación, pero todo eso tiene que estar transmitido en el amor, ¿no? Esta es la parte esencial, volvemos a insistir, de la educación en casa, y que este amor pudiera disminuirse o dañarse si no hay tiempo de hacerlo. A lo mejor está la intención de hacerlo, a lo mejor sí los papás tienen un corazón sano y están bien y lo pueden transmitir, pero a lo mejor no hay tiempo porque están ocupados en otras cosas que a lo mejor pudiera parecer que es educación en casa, pero no es la parte central. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, es importante, al transmitir a los hijos con amor estas cosas, el hijo las recibe en amor y obviamente va a tener una actitud positiva ante esto. Que obviamente si se recibe sin amor, pues quién sabe qué actitud tenga, ¿no? Porque más allá de los métodos, que hay muchos métodos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de aprender a leer, y algunos métodos pudieran, no sé, enfocarse mejor a un hijo que a otro, bueno, eso ya se puede ir viendo, pero lo más importante, a fin de cuentas, es transmitir la enseñanza de aprender a leer en el amor para que el hijo ame leer. ¿Sí? Este es el aspecto central, porque a lo mejor se pudiera usar un método muy perfecto, técnicamente hablando, para enseñar a leer a un hijo, y a lo mejor leyó, no sé, en muy poco tiempo, aprendió muy bien a leer, etcétera, pero el hijo acaba odiando leer. Entonces, ¿qué objetivo tuvo el método? ¿Verdad? El objetivo es que ame leer, porque la lectura, sus papás se la transmitieron en su amor, ¿no? En la calidez del hogar, en el amor. A lo mejor también el ejemplo, ven a los papás leer, en fin, entonces el hijo ama leer. Entonces, ya si el hijo ama leer, pues ya la hicimos, ¿no? De alguna manera, este es un aspecto esencial en lo que es ya la educación en casa y lo que después será la autoeducación, que lo veremos un poquito más adelante, ¿no? En cambio, si un hijo no sabe leer, aunque haya aprendido por los mejores métodos, como le sucede a muchos muchachos, ¿no?, del sistema escolar, que luego llegan a la universidad, pero odian leer, ¿no? Entonces, eso es un fracaso, realmente. Y la lectura es importante, ¿no? Da a los hijos, ¿no?, o nos da a nosotros, los seres humanos, ¿no?, si leemos, esta capacidad de sintetizar, de analizar las cosas, desarrolla la imaginación, la creatividad, nos da cultura, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Podemos conocer muchísimas cosas. También nos ayuda en la ortografía y redacción, herramienta de autoeducación, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y también es un gimnasio cerebral, ¿no? Las personas que leen, pues obviamente sabemos que aunque tengan edades avanzadas, ¿no?, en esta vida, pues se conservan lúcidos, ¿no? En términos generales, a las personas que casi no leen. Entonces, bueno, es importante este aspecto, pero aquí está la clave, ¿no? Lo importante en el aspecto académico es que el hijo ame leer, etcétera. También que ame las matemáticas, no nomás que las sepa, sino que realmente ame las matemáticas, ¿no? Las matemáticas también es un aspecto esencial, ¿no?, en cualquier vocación, ¿no? No nomás de lectura, ¿no?, sino en cualquier vocación. Si uno va a ser médico, si uno va a ser ingeniero, si uno va a ser bombero, si uno va a ser artista, pues se requieren las matemáticas aún para vivir, ¿no? Entonces, si los papás enseñan, ¿no?, este gusto por la cantidad, por los números en el hogar, pues ya los hijos amarán. Y como hemos visto, este asunto es importante, ¿no? O sea, los papás en el amor que ellos tienen, transmiten esos aspectos a los hijos en su manera básica. A lo mejor el papá no tiene que ser todo un ingeniero o matemático, ¿no? Pero sí transmitir, no sé, los primeros números, la suma, la resta en el amor del hogar para que el hijo capte, ¿no?, ame las matemáticas, y ya después, si se requiere, podrán venir ya, si el hijo le interesa más o tiene esta vocación, a lo mejor ya clases muy especializadas de matemáticas con un profesor especializado, pero obviamente ya el hijo amó las matemáticas. Esta es la parte importante, y ya lo otro, pues él seguirá según las certificaciones que requiera hacer, o según también ya su vocación, ¿no? Porque a lo mejor hay hijos que quieren ir todavía más, porque a lo mejor tienen vocación de físico-matemáticos, ingenieros, o lo que sea, ¿verdad? Pero todo surge en todos los hijos en este amor, ¿no? En este amor en el hogar, a la lectura, a las matemáticas, etcétera, ¿no? Las matemáticas, pues, desarrollan los procesos lógicos que cualquier hijo necesita para cualquier vocación. También tienen la capacidad de desarrollar la habilidad de intuir, la habilidad de deducir, de la cuestión deductiva, ¿no? Capacidad de resolver problemas, que también se requiere para cualquier tipo de vocación o camino que los hijos requieran. Por tanto, es muy importante, sí, que los hijos tengan un nivel de matemáticas básico, ¿verdad? Independientemente sean matemáticos o no, ingenieros o no. Y igual la lectura, lo que acabamos de decir, ¿no? Todos requieren leer, independientemente si van a ser literatos o no, ¿verdad? También da a las matemáticas una estructura mental, nos ayuda también a ser objetivos, a ser realistas, a amar la verdad, ¿no? La verdad es un valor que también nos conduce a Dios,
¿verdad? Y este ser realista, pues para tomar luego decisiones correctas en la vida, ¿no? No idealizar las cosas, no verlas tan pesimistas, es decir, ser objetivos, ¿no? Y también es un gimnasio cerebral. Igualmente el objetivo, pues es amar la naturaleza, ¿verdad? Entonces todo esto pues hace en el amor del hogar, te puede ser un día de campo, al zoológico, en familia, en fin, comes ahí algunos aperitivos ricos, ves los animales, luego los dibujas, etcétera. Entonces ya el hijo le entra el aspecto de naturaleza con amor, ¿no? Y va a disfrutarla, a gozarla, o a lo mejor en casa hacen el típico caso de la semillita, el frijol, y ve cómo crece y se asombra y todo, y le puedes decir que también eso pues, lo diseñó Dios, y en fin, ¿no? Entonces este es un aspecto educativo muy interesante, donde el hijo se maraville con la creación, ¿no? Se trata de que ame la naturaleza, muy distinto al sistema escolar, que es a través, no sé, de libros, de tareas, de exámenes, es distinto, ¿no? Entonces aquí el hijo se maravilla con la creación, que aprende a agradecerle a Dios por todo este hogar maravilloso que es el universo que nos ha dado, ¿verdad? Y de ahí tiene que derivarse un respeto y un cuidado a este regalo que Dios nos ha hecho, entender que, pues, el mundo, ¿no? El universo es el hogar de todos. Y también este amor a la naturaleza también nos lleva a ser objetivos, realistas, a amar la verdad, porque vemos que hay una realidad, ¿no? Ya sea en la célula, en las hormigas, en las semillas, en las plantas, cómo crecen, hay todo un orden perfecto que Dios ha hecho, nos ayuda también a esta objetividad para luego también, pues, tomar las decisiones adecuadas, etcétera. Y obviamente, igual la música, ¿no? Que el hijo ame la música y no tenemos que ser músicos para que la amen, ¿no? Sencillamente, pues, darles un ambiente musical, ponerlos en contacto con la música bella, la música clásica de Mozart, de Beethoven. Algunas mamás lo hacen desde que están en el vientre, luego también pueden poner música de fondo en algún momento del día para cuando juegan, llevar luego en su momento a los hijos a conciertos, en fin, en familia. Entonces, todo esto, pues, hace que la música, independientemente si el hijo es músico o no, pues la ame, ¿no? Y esto sí, la música es una parte importante en cualquier desarrollo del ser humano. Las demás artes también, pero la música tiene algo especial que ahorita vamos a analizar. Y así como todo el mundo pues tiene que saber leer y saber sumar y saber restar y saber matemáticas y aspectos básicos de naturaleza, pues creo que todo el mundo también tendría que pues saber tocar por lo menos un instrumento a nivel básico, ¿no? Te vamos a ver por qué. Más allá de si somos músicos o no, ya si un hijo tiene la vocación musical, bueno, pues obviamente le seguirá por ahí mucho más, ¿no? Y a lo mejor también clases ya más especializadas, academias, en fin, pero está obviamente enfocada a su vocación. Entonces, la música nos pone en contacto con la belleza, bueno, como los demás artes también, la belleza también es Dios, y esto ayuda al alma del hijo a que crezca con un enfoque hacia el bien, hacia lo sano, ¿no? Hacia lo transparente, que son cosas importantes también en la vida ética, en la vida moral, ¿no? La belleza, también el arte, ¿no? Y en concreto la música también da una disciplina muy interesante. El saber música por nota, pues siempre lleva al hijo y le enseña que siempre, pues para conseguir algo tiene que esforzarse, ¿no? Ya sabemos que en la música clásica, cuando la aprendes, pues el profesor te deja una lección, tienes que practicarla, eso requiere un esfuerzo, si la practicas, como resultado, podemos decir como premio, pues la tocas bien y el profesor te dice, pues ya, la pasaste muy bien, ahora sigue otro reto, ¿verdad? Y otro reto, y ahí se va creando una disciplina, ¿no? En los hijos es muy importante que fortalece la voluntad, ya hemos visto la importancia de fortalecer la voluntad y el hijo se va acostumbrando a que los logros se consiguen fruto del esfuerzo. Y esto también ayuda, está también ya demostrado, que los alumnos universitarios que saben tocar un instrumento clásico se les facilita más cualquier carrera universitaria, por muy complicada que sea, porque desarrollan estos procesos mentales, ¿no? De concentración, de enfoque, de disciplina, de serenidad también, de paz. O sea, podemos de alguna forma ver el perfil, ¿no? La personalidad de un músico profesional, un músico a lo mejor de una orquesta sinfónica, realmente son personas tranquilas, ¿no? O sea, hay una especie de autocontrol interesante y sobre todo la disciplina, ¿no? De decir, yo consigo cosas por mi esfuerzo, no que me las den así sencillamente. Y también la música, a diferencia de las demás artes, desarrolla los dos hemisferios cerebrales. Quizás sea de las pocas disciplinas o actividades que logran esto, ¿no? Porque las matemáticas desarrollan pues el hemisferio de la exactitud, de la cantidad, etcétera. Y las demás artes, no sé, por ejemplo la pintura, pues desarrolla el otro hemisferio que está más enfocado a la parte estética, a la parte sensible, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio la música clásica desarrolla los dos, porque la música clásica tiene un aspecto rítmico, un aspecto matemático, un aspecto de hacer cuentas, de compases,
de ritmos, etcétera, que es matemático, y un aspecto interpretativo que tiene que ver con la sensación, con el sentimiento, con la estética, con la belleza. Entonces es una disciplina muy importante, ¿no? La música. Y también, obviamente, es un gimnasio cerebral, ¿no? Para el hijo, etcétera. Entonces todo esto va llevando al hijo a una autoeducación, ¿no? O sea, donde ya los hijos que han sido educados en educación en casa, digamos de manera aceptable, pues esto es muy notorio, ¿no? O sea, los hijos ya no requieren que los estén como empujando para hacer las cosas, sino ellos mismos se mueven, ellos mismos se ponen sus propios objetivos, son muy apasionados, por así decirlo, con las cosas, tienen habilidades donde ellos mismos se mueven solos, pueden investigar, etcétera, ¿no? Porque de alguna forma se les ha entrenado así. Entonces, en la autoeducación la persona asume el compromiso de su propia educación, ¿no? Que también es una etapa de madurez muy interesante y que esto se logra de manera, podríamos decir, hasta cierto punto sencilla cuando se hace una buena educación en casa. No ocupa uno, como se dice popularmente, arriar a los hijos, ¿no? Sino ellos mismos caminan por sí mismos y por lo tanto tienen capacidad de descubrir la verdad, el bien y la belleza por sí mismos, ¿no? No requieren exactamente un profesor, no requieren esto, sino ellos mismos pueden investigar, buscar aquí, saben conocer, tienen ya habilidades desde que están jóvenes, habilidades que luego se logran como hasta a nivel maestría, ¿no? En los sistemas académicos tradicionales, ¿no? Y obviamente todo esto de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Que es el aspecto principal, es la brújula, por así decirlo. Y el hijo crece con esta, podríamos decir, con esta conciencia, ¿no? Me formo para servir, ¿no? Para servir a Dios, para servir al prójimo, etcétera, ¿no? Y de esa manera pues podemos lograr un mundo mejor, ir cambiando el mundo en este sentido, que es lo que le falta el amor. Entonces ayudemos a nuestros hijos a enamorarse de la realidad que Dios les ha dado, precisamente entendiendo bien lo que es la educación en casa, transmitiendo los conocimientos a través del amor y no dejarnos distraer por otras cosas que a veces parece que es educación en casa, pero que no lo es en absoluto, ¿verdad? Entonces se trata de que conozcan, ¿no? Que tengan una cultura desde el amor para el amor, para que les sirva de fundamento a su vocación, realización, al bien común y a su camino hacia Dios. Que Dios te bendiga.